Buenas noches, espero que estén muy bien, espero que la semana les esté yendo súper bien, saludables, con paz. Eh, bueno, como si nada, es el primer martes de noviembre, el martes pasado, eh, fue el 31 justo, eh, así que damos inicio a, a noviembre, 2 meses más en el año. Las cosas van bien rápido, ¿verdad? Las actividades y todo, y es, es buen hábito, ¿verdad? Intentar que el tiempo, pues sí, no pase tan rápido sin uno pausar, pensar, orar, ¿verdad? Considerar cómo van las cosas. Así que, bueno, en esta noche vamos a ver un texto en Génesis. He estado leyendo Génesis porque en, en enero quiero haber terminado un escrito sobre Éxodo y estoy leyendo Génesis. Entonces, por eso es que de repente estoy leyendo ahí unas cosas del principio y, y ahí es donde surgen estas reflexiones. Comento eso porque, bueno, quizás les pueda interesar de repente leer esos escritos allá en enero. Serán relacionados a política, no así como explicación sobre política, sino que relacionados al hecho de que en febrero vamos a volver a votar, ¿verdad? Hay elecciones otra vez. Eh, entonces, bueno, ahí dejo ese comentario. Muy bien, vamos a estar en Génesis capítulo 3 y como siempre, si pueden abrir una Biblia, abrir una aplicación de la Biblia digital o física. Cuando decimos Génesis 3 por la lectura de los primeros capítulos de la Biblia, instantáneamente en nuestra mente eh, debe venirse la idea de que ha habido un gran cambio en la narrativa, ¿verdad? Génesis 1 y 2 es sobre la creación y Génesis 3 entra un personaje que es la serpiente, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy es una pregunta. ¿Es la voz del diablo? Entonces vamos a ver unas cosas prácticas como siempre y observar en el texto qué está sucediendo. Así que vamos al capítulo 3 y, y voy a leer en la NTV. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Bueno, si uno empieza a leer en Génesis 3, de hecho, si en esta enseñanza alguien está escuchando y no recuerda mucho del capítulo 1 y 2, podría alguien ver la pregunta de la serpiente y decir, ah, bueno, de veras, ¿verdad? A saber qué es lo que ha dicho Dios. Pero quizás ya han leído anteriormente y definitivamente no era eso lo que había dicho. Sigamos en el versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, el del que no se permite comer. Dios dijo, no deban comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Entonces, la mujer recuerda ese mandamiento. Y la serpiente en el versículo 4 le responde, no morirán. Ella dijo, morirán. Y la serpiente dijo, no morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe
que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Muy bien, tenemos aquí a una serpiente que está hablando con Eva, con la mujer, y la serpiente viene con una pregunta. Y la pregunta ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman del árbol, de ningún árbol del huerto? ¿Ok? Eso era una, como hoy vemos en las noticias, una como fake news. Era una, era una aseveración, una pregunta malintencionada que llevaba una mentira. Y aquí de entrada quiero presentar la idea de la mentira. ¿Ok? La pregunta del tema de hoy ¿es la voz del diablo? Y es la voz del diablo cuando es mentira. Así de sencillo. Sí es la voz del diablo cuando es mentira. Ahora, el reto, ¿verdad? El reto en esa dinámica ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Ese es el reto ahí, saber. Em, Como dije, si alguien escuchaba a la serpiente en capítulo 3 y no había leído el capítulo 2, no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Vamos al capítulo 2 rapidito, donde Dios le dice sobre eh, sobre el mandamiento, sobre el árbol. Dice el capítulo 2 versículo 9. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso al árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, así como dijo la serpiente, la mujer, había un árbol en medio y no de ese, después les dice, saltémonos al 16 o al 15, el Señor Dios 2:15, capítulo 2, versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahí está lo que dijo Dios. Y cuando Eva le dijo a la serpiente, moriremos, la serpiente dijo, no morirán. Eso es exactamente opuesto a la voz de Dios. Entonces, ¿cuándo es la voz del diablo? ¿Cuándo es lo opuesto a la voz de Dios? ¿Ok? Entonces, lo primero, ahora, antes de seguir, quiero aclarar algo que no me voy a tomar mucho tiempo, pero hay una discusión sobre por qué la serpiente es o no es el diablo, o Satanás, o el enemigo, ¿verdad? Porque no dice ahí, no dice, o sea, dice la serpiente y solo está hablando. Entonces reconocemos al enemigo no tanto por el animal que es la serpiente, porque uno tiene la idea, ¿verdad? Por cultura general o por alguna razón de que como que la serpiente tiene que ver con algo malo. Eh, no es por ser serpiente que es el enemigo en este texto, es por lo que dice. Y lo que dice está opuesto a Dios. ¿Ven? Entonces, ¿cómo uno reconoce la voz de Dios? Porque es algo, la voz del diablo, perdón, porque es algo opuesto a Dios. Esto es bien terrible, porque a veces vivimos como que, o sea, vivimos pensando lo siguiente, ¿será que esto es mi idea o será que es la idea de Dios? Y esa reflexión es muy buena, pero en esta noche yo quisiera presentar que debemos pensar una tercera opción. ¿Esto es mi idea
¿Es la voz de Dios o es la voz del diablo? Y si es exactamente opuesto a los mandamientos y a la voz de Dios, es del enemigo. No hay otra opción ahí. Es más, si es aún más allá, lo podemos definir como una mentira, ¿ok? Es una mentira. Es aún más claro que es una influencia del enemigo, ¿ok? Esta influencia parece que es más, partiendo de esto que estamos viendo, ¿verdad? Parece que es más común de lo que uno piensa. Y lastimosamente recibimos más mentiras y más ataques, por usar una palabra agresiva, ¿verdad? Y más ataques del enemigo a nuestra vida, más de lo que uno considera. Porque si la voz del diablo es aquello opuesto a la palabra de Dios, hay un montón de cosas que se nos está tirando constantemente que es opuesto a la voz de Dios. Vale, retrocedamos un poco. Si es cierto de que la voz del enemigo es opuesta a la voz de Dios, eso significa que lo más importante para uno es conocer la voz de Dios. Conocer qué es lo que dice Dios, qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha presentado. Eva conocía esa voz de Dios y de hecho, logró contestarle bien al enemigo. ¿Ok? Le tiró una y le dijo, no pueden comer de nada. Este Dios les dijo que no comieran de nada. No, le digo, no es o sea, podemos comer de todo, pero no podemos comer del árbol que está en medio. Ok, ok, porque morirán, dijo Eva. Y la serpiente dijo, no, no morirán, porque Dios sabe de que cuando coman van a hacerse igual que Él. ¿Ok? Y esta es la otra mentira, porque si se recuerdan, bueno, vamos a leer en el capítulo 1. Vamos al capítulo 1. Dice en versículo 26. Génesis 1:26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. O sea que ya eran como él. Otra mentirota. Pero lo único que digamos tenían que tener bien claro ellos es la voz de Dios. Entonces, ahorita el punto es un ánimo, otro, otro martes con un ánimo para leer la Biblia, para escuchar la voz de Dios, para reconocer los movimientos de Dios. Porque leer la Biblia, digamos que no es difícil en el sentido de que uno pues la lee, va conociendo más de la Biblia y hay un montón de cosas. Lo que sí es un poco más difícil es en la vida diaria lograr captar lo que Dios está haciendo en la vida de uno, en la vida de la familia, en la vida de los que están cerca. Y bueno, eso requiere una intimidad con Dios. Entonces, esa dinámica espiritual de lograr reconocer la voz de Dios es lo más importante, porque cuando lo logramos y vienen esos ataques, uno puede discriminar y decir, no, 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 esto, esto no es la voz de Dios, esto es la voz del mentiroso, del enemigo, ¿verdad? Ahora, hay una dinámica interesante. Eva logra contestar bien, pero al final come del fruto. Yo quiero presentarles solo una cosa. Pueden haber muchas cosas en este texto, pero esta noche, como de manera práctica y digamos de manera que quede este principio bien claro y que nos quede grabados en el corazón, quiero presentarles una dinámica. ¿Qué hubiera pasado? Porque al final parece que de alguna manera la serpiente y Eva estaban enfrente del fruto. Porque leamos en el capítulo 3 más adelantito, en el versículo 6 en la NTV, Génesis 3 versículo 6 en la NTV dice así, la mujer quedó convencida, o sea, quedó convencida después de dialogar con la serpiente.
y vio el fruto, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. No voy a ahondar en esos detalles, pero mi punto es lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si Eva le sale la serpiente, ¿verdad? Y le dice, hey, es cierto de, es cierto de que, es cierto de que no pueden comer de ningún árbol, ¿verdad? Cuando le dijo eso, imagínense qué hubiera pasado si Eva dice, eso que me estás diciendo no tiene nada que ver de lo que me ha dicho mi Dios, disculpa, me voy a retirar. Adán, mira, ¿a dónde está, vea? Y se van con Adán. Señor, mira, esa serpiente. Es una situación hipotética diferente. Y pienso yo, ¿ok?, que uno de los principios mayores que quisiera que quedara en nuestras mentes es que el momento que empieza ese diálogo con las mentiras, tenemos que parar. No tenemos que meternos a esa conversación. Es cabal, como de chiquitos nos dicen, no hables con tal persona, no hables con extraños, ¿verdad? Y entonces uno sabe bien, no hablar me acuerdo que mi papá me decía en Metrocentro, porque yo siempre me andaba perdiendo, me decía, si te perdés, no hables con nadie, busca a un policía. Entonces yo tenía bien claro que no era de que yo a cualquiera le iba a decir, mire, y mi papi, no, al policía. Entonces, cuando logremos discernir, discriminar esa mentira que viene a nuestra vida, esa conversación, voy a usar la palabra seducción, ¿verdad? De las mentiras de Satanás, mejor hay que parar y hay que buscar otra dinámica en ese momento, hablar con personas que nos aman, con amigos, ¿verdad? Con líderes. eh, lo mejor, no lo mejor, pero digamos que idealmente sería la familia, ¿verdad? Porque para eso está. Ojalá que no sea la familia la conversación del enemigo. Eh, y entonces hay que buscar esa verdad. Hay que eh, esconderse en la verdad. Muy bien. Entonces, en este texto vemos varias cosas. Antes de seguir, como paréntesis, quiero mencionar rápidamente otra dinámica en la Biblia de el enemigo. Aquí vemos la serpiente, ¿verdad? Encontramos otra palabra en la Biblia que es diablo, ¿ok? La palabra diablo significa acusador, ¿ok? Es lo que significa. No es porque a veces pensamos que diablo y Satanás son nombres propios, y no son nombres, no son como Juan, María, ¿ok? Sino que está diciendo algo que es una descripción. Entonces la palabra diablo significa acusador y la palabra Satanás significa adversario, ¿ok? Y es interesante que en Apocalipsis, y quizás les voy a pedir que vayamos rápido, súper rápido a leer un texto sin mucho contexto, solo leámoslo porque ahí salen las tres palabras que estamos viendo ahorita. En el versículo 12, el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 9, dice, este gran dragón, y explica, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Bueno, hay otro contexto, pero vemos ahí las palabras, la serpiente, el diablo y Satanás. Entonces ahí literalmente dice la serpiente antigua, el acusador, el diablo, y el adversario, Satanás, ¿verdad? Entonces solo a manera de explicar esos nombres. Bueno, cierro comentario y como resumen de la enseñanza de hoy, vemos a una serpiente que se acerca a Eva y le lanza una pregunta mentirosa.
Y Eva sabía la verdad, que es muy positivo, y nosotros tenemos que conocer la verdad, hay que leer la Biblia, hay que conocer a Dios, ¿ok? Hay que estar en comunión con Dios y hay que considerar que quizás algunos pensamientos, algunas ideas que están rondando en nuestra cabeza pudieran ser del enemigo. Y el otro principio que vimos es que lo mejor es no conversar con el enemigo, sino parar, detener, ir a la verdad, ir a Jesús, ir a la Biblia, ir a personas que sabemos que nos aman, que sabemos que aman al Señor y refugiarnos ahí, ¿ok? Refugiarnos en esas verdades. ¿Ok? Entonces, en este texto de Génesis 3, ¿verdad? Hemos observado a esta serpiente que trató de engañar, bueno, y al final engañó a Eva y a Adán, y que esas mentiras que pudieran venir a nuestra vida, nosotros las podemos discriminar y las podemos votar con la verdad, ¿verdad? Que es la palabra, que es Jesús, y todo lo que el Señor nos pueda enseñar por medio de la relación personal que tenemos con Él. Así que vamos a orar y como hablamos del enemigo, ¿verdad? Yo considero que siempre que se habla del enemigo hay ciertos movimientos extraños, entonces traemos a mente aquella frase del Padre Nuestro, líbranos del maligno. Pues vamos a pedir, ¿verdad? Y como siempre vamos a terminar con una oración. Padre, gracias porque hemos observado tu palabra un martes más. Te agradecemos por noviembre, te agradecemos por la vida que nos das, por tu misericordia, Señor. Te agradecemos por la limpieza de nuestro corazón por medio de la sangre de tu Hijo, Señor. En esta noche recordamos a Jesús, recordamos la cruz, recordamos toda verdad, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer a nuestra mente en este momento. Y Señor, a la luz de la enseñanza de hoy queremos decirte o pedirte que nos ayudes a discriminar las mentiras del enemigo, a discriminar el engaño del diablo, el engaño de Satanás, y que podamos refugiarnos en tu verdad, Señor. Te pedimos que nos libres del maligno, Señor, que nos protejas, Padre, que ese engaño que pueda estar alrededor de nuestra vida, Señor, pueda esclarecerse, y podamos ver las cosas como tú las ves, podamos avanzar, decidir, pensar, orar, Señor, de cierta manera, que sea en la verdad solamente, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por Génesis, eh, por estas verdades que podemos estudiar. Y una vez más te pedimos que nos libres del maligno, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, gracias, Nestor, por el mensaje. Voy a abrir los micrófonos. Un segundo. Ok, bueno, listo. Como es costumbre, bueno, aprovechamos quizás para dar la bienvenida a Herbert eh, y Lian. Me contaron que estuvo de mantener largos ayer, así que aprovechamos para darle el feliz cumpleaños y para desearle muchas bendiciones de Lian. Qué bueno tenerte y bendiciones. No, no sé si estás hablando de hijos, pero listo, listo, pero feliz cumpleaños. Queremos desearte feliz cumpleaños. Qué bueno que estás. Ok, bueno, como siempre, solo denme un segundito que voy a parar la grabación.